Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el examen doctoral de Sandra Díaz Santiago, asesorada por el doctor Deborah Chakraborty, quien nos va a presentar su trabajo acerca de estudios sobre algunas nociones débiles de seguridad. El comité doctoral está compuesto por el doctor Horacio Tapia Recías, que nos visita de la UAM Iztapalapa, el doctor Luis Gerardo de la Fraga, el doctor Guillermo Benito Morales Luna, el doctor Carlos Artemio Coelho y el servidor doctor José Ramón Rodríguez Enríquez. Entonces la mecánica del examen va a ser la siguiente. Primero Sandra nos va a hacer el favor de darnos una panorámica de su trabajo en unos 40 o 45 minutos, supongo, y posteriormente continuaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Se cayó de preguntas y respuestas por parte del comité doctoral, y finalmente les vamos a solicitar que nos dejen deliberar acerca del resultado del examen. Así que comenzamos, Sandra. Buenos días, como ya mencionaron, estoy aquí para hacer la defensa de mi trabajo doctoral, cuyo título es Estudios sobre algunas nociones débiles de seguridad. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del doctor Deborah Chakraborty, a quien tenemos vía videoconferencia. Muy bien, vamos a empezar. Estos son los puntos que tocaré en esta plática. Primero hablaré un poco de nociones de seguridad, dado que está en el título de la tesis, entonces es importante entender de qué se trata, cuáles fueron las metas del trabajo. Después, estas nociones de seguridad, aunque aquí suena un poco abstracto, fueron aplicadas a dos problemas que son los adversarios clasificadores y cómo proteger los números de la tarjeta de crédito. Por último, terminaré con las conclusiones y el trabajo futuro. Entonces vamos a empezar con las nociones de seguridad, tanto fuertes como débiles. Bueno, la primera pregunta que se ocurre es ¿por qué necesitamos nociones fuertes de seguridad? ¿Por qué necesitamos un alto nivel de seguridad? Hoy en día sabemos que los sistemas de cómputo son susceptibles a una innumerable cantidad de ataques y cada día aparecen más. En particular, la información que se almacena en esos sistemas de cómputo es vulnerable a ataques maliciosos. Puesto que hay muchos y cada vez aparecen más, nosotros buscamos soluciones que tengan el más alto nivel de seguridad. Queremos que nuestros sistemas estén protegidos a prueba de todo. ¿Cómo podemos proteger nuestra información? Bueno, una alternativa es usar criptografía. ¿En qué consiste esto de la criptografía? Bueno, normalmente se usa para proteger la información de entidades no autorizadas, a las cuales de ahora en adelante vamos a denominar adversario. Entonces, si nosotros tenemos nuestra información en claro, para protegerla vamos a ocupar un proceso de cifrado con ayuda de una llave y vamos a obtener un texto cifrado. Posteriormente, solo aquellos que posean la llave van a poder descifrar esta información y de esta manera nos estamos protegiendo contra los adversarios. Aquí es importante hacer notar que nosotros estamos utilizando la misma llave tanto para cifrar como para descifrar. Es decir, todo este trabajo ha sido realizado en el contexto de la criptografía simétrica o de clave secreta. Este esquema que tenemos aquí, para saber qué tan seguro es, normalmente se ocupan modelos para definir la seguridad del sistema. Una de las nociones de seguridad que se ocupa mucho es esta que tengo aquí, que es INCPA. Por sus siglas en inglés significa Indistinguishability Under Chosen Plain Text Attack. Vamos a explicar en qué consiste. Bueno, como dije antes, la noción de seguridad se modela a través de juegos, donde hay dos participantes, el challenger o retador y el adversario. Aquí el adversario es quien va a tratar de romper el sistema. Después definiremos en qué sentido va a tratar de romper el sistema. Y el challenger es quien de algún modo afirma que el sistema es seguro. Entonces, ¿cómo funcionan estos juegos? Bueno, primeramente el adversario puede escoger textos en claro de su elección y el challenger, quien previamente ha escogido una llave al azar, va a cifrar estos textos y va a regresar el texto cifrado al adversario. El adversario puede repetir este proceso tantas veces él quiera y no importa si aquí se repiten los textos en claro. Esta primera fase se le denomina fase de consulta. Posteriormente viene una fase de reto donde el adversario va a intentar romper el sistema.
Entonces escoge 2 textos en claro y se los envía al challenger. El challenger va a escoger uno de ellos al azar y lo va a cifrar y el resultado lo va a regresar al adversario. Entonces, ¿cuál va a ser la meta del adversario? Tratar de adivinar, tratar de distinguir cuál de estos 2 mensajes en claro fue cifrado. Entonces, lo que decimos es que queremos adivinar este bit. Si este bit es igual a B', que es el que me está devolviendo el adversario, entonces como resultado de este experimento o juego voy a obtener un 1. El adversario lo más simple que puede hacer es simplemente adivinar, pero pudiera ser que lo haga mejor que eso. Entonces lo que vamos a querer es que no lo haga mejor que si solo adivinara. Es decir, que queremos que esta probabilidad, la cual es calculada considerando estas elecciones al azar más algunas otras que haga el adversario para atacar el sistema, queremos que esta cantidad sea pequeña. Esta es una noción de seguridad fuerte porque estamos pidiendo que el adversario ni siquiera pueda distinguir entre los distintos textos cifrados. ¿Cuál es el problema con estas nociones fuertes de seguridad? El problema es que existen algunas situaciones donde tener estos niveles tan altos de seguridad en realidad no es tan bueno como podríamos pensar. 2 de los problemas que caen en esta situación son los que estudiamos en este trabajo. Uno de ellos es cómo protegernos contra los clasificadores y cómo proteger la tarjeta de crédito. ¿Qué es un adversario clasificador? Bueno, sabemos que, o bueno, quizás no sepan, pero hoy en día cada vez que nosotros usamos la red para buscar información, para verificar el correo electrónico, entre otros, hay programas de cómputo que, sin que nosotros nos demos cuenta, son capaces de hallar, de recolectar distinta información sobre nosotros, como la edad, el estado civil, el nombre, el correo y en general nuestras preferencias e intereses. En particular, los profilers se encargan de analizar una gran cantidad de información y hallar el perfil o las características de cada usuario. ¿Con qué finalidad hacen esto? Bueno, una de las finalidades es hacer correo basura de manera directa o correo spam. Nosotros cuando vemos este tipo de correo normalmente lo descartamos, no lo abrimos, pero si este correo fuese de nuestro interés, probablemente lo leeríamos. El segundo propósito es justamente hacer publicidad en línea. Yo creo que todos hemos notado que cuando navegamos a través de distintas páginas, vemos anuncios ahí que nos venden alguna cosa. Y finalmente, el tercer objetivo es que nuestros proveedores de internet recolectan toda esta información y la venden a las compañías que hacen publicidad en línea. Entonces, ¿cómo podemos protegernos contra este tipo de adversarios? Normalmente, el usuario promedio considera que no es importante que alguien sepa sus preferencias e intereses. Y además, usar criptografía, en el sentido de que hay que intercambiar una clave o usar una infraestructura de clave pública, es complicado. Entonces, usar criptografía estándar aquí no es muy adecuado. El segundo problema que abordamos en este trabajo es cómo proteger una tarjeta de crédito. Hoy en día sabemos que los datos que se almacenan o que están en la tarjeta son información sensible. Anteriormente, toda esta información se almacenaba en los sistemas de cómputo de los comercios y como consecuencia pues se robaban esa información con facilidad y pues hacían mal uso de estos datos. Esta organización, el PCI SSC, Payment Card Industry Security Standards Council, en 2008 lanzó un estándar cuyo propósito es justamente que todas aquellas organizaciones que reciben pagos con tarjeta de crédito la protejan de alguna manera. Entonces, lo primero que se nos ocurre es, bueno, pues voy a usar criptografía estándar y lo cifro y listo, ¿no? Hace un momento comenté que esta información la almacenan en bases de datos y muchas veces el número de la tarjeta sirve como índice. Si nosotros ciframos esta información, tenemos los siguientes inconvenientes. Después de que ciframos esto, el dato ya no se va a parecer a la tarjeta de crédito, ni en tamaño, ni en formato, en nada. Entonces no lo voy a poder utilizar como índice. Si cifro y descifro, esto puede afectar la eficiencia a la hora de hacer consultas aquí.
Y finalmente, para proteger toda esta información, se necesita alguien experto que me diga cómo hacerlo. Esto es costoso. Entonces, nuevamente, en esta situación, usar criptografía no es la mejor opción. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, pues que resulta que hay esquemas de cifrado que, aunque son o tienen un nivel alto de seguridad, no son siempre la mejor opción. Entonces, necesitamos alternativas que nos den una noción de seguridad adecuada, pero que aún nos protejan de cierta manera. Entonces, estas nuevas nociones que se van a proponer pueden no satisfacer el nivel de seguridad in CPA, pero aún así debe ser un nivel de seguridad adecuado. Entonces, ¿cuáles son los propósitos, los objetivos de esta investigación? Por supuesto queremos proponer, o quisimos proponer, construcciones criptográficas donde la usabilidad es importante, pero para hacerlo primero necesitamos analizar el escenario que se nos presenta y definir la noción de seguridad. En nuestro caso lo hicimos, repito, para dos casos: los adversarios clasificadores y cómo proteger tarjetas de crédito. Por último, cuando proponemos construcciones criptográficas hay que demostrar que efectivamente satisfacen, son seguras bajo estas nociones de seguridad que hemos definido. Vamos a empezar con el primer problema que estudiamos, que son los adversarios clasificadores. Como dije antes, usar los esquemas de cifrado estándar implican una maquinaria complicada o utilizar una infraestructura de clave pública. Golea y Farhat en 2004 proponen un algoritmo de cifrado con un nivel de seguridad más débil. Lo que ellos hacen es cambiar el significado de un texto en inglés por otro. Y esto lo hacen con ayuda de una llave, la cual derivan del encabezado del correo electrónico. Esta función hash tiene la característica de que es lenta. Desafortunadamente, este esquema que ellos proponen no tiene una noción de seguridad bien definida, y la otra cosa que no es muy buena es que este tipo de funciones hash tampoco han sido bien probadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros propusimos para solucionar este problema? Bueno, la idea es, si ustedes ven del lado izquierdo, ven un texto en claro. Este texto en claro, no sé si lo alcanzan a ver, tiene que ver con música. Y la idea es que una vez que lo hemos cifrado con un algoritmo adecuado y el adversario vea este texto cifrado, no sea capaz de clasificar este mensaje. Es decir, no sea capaz de decir que este mensaje puede ser clasificado como música. Entonces, algo que también debemos tomar en cuenta es que este tipo de adversarios son programas de computadora, no son personas. Nuestra solución tiene dos partes. La primera de ellas es el intercambio de clave, que como decíamos antes es un problema. Para ello propusimos un protocolo P. Y la segunda parte es un mecanismo de cifrado adecuado para los adversarios clasificadores. Aquí es importante hacer notar que este algoritmo de cifrado puede ser un AES, por ejemplo, pero es demasiado. Entonces, nosotros tratamos de hallar una mejor opción. Vamos a empezar con el intercambio de claves. Vamos a introducir cierta notación. Vamos a denotar como M caligráfica el espacio de mensajes, a P caligráfica como el conjunto de posibles clases o perfiles. Estos números que vemos aquí no son más que una abstracción de, por ejemplo, no sé, deportes, música, política, etc. Vamos a tener un espacio de llaves, un espacio de textos cifrados, y vamos a suponer que para cada mensaje existe una clase única, de tal manera que podemos ver al espacio de mensajes como la unión de las distintas clases a las que pertenecen los mensajes. Entonces definimos una función clasificadora como aquella que va del espacio de mensajes al espacio de posibles clases, y va a tomar como entrada un miembro del mensaje y va a definir la clase correspondiente. Esta función F es pública. También vamos a utilizar un algoritmo de cifrado de clave secreta que va a recibir como entrada un mensaje, una llave, y como resultado me va a dar un texto cifrado. Como dije al principio, lo primero que hacemos es definir la noción de seguridad correspondiente. Aquí lo importante es esta expresión que tengo aquí, que es la que define la ventaja, y lo que me dice es que si yo tengo un adversario que están viendo solamente textos cifrados,
él va a intentar hallar la clase de esos mensajes. Y queremos que no lo pueda hacer mejor que cualquier adversario A', que sin ver nada, aún puede hallar la clase de ese mensaje. Ok. Entonces, bueno, algo más es que queremos que esta diferencia sea muy pequeña. Antes de entrar a platicarles cuál es el protocolo, vamos a platicar un poco del objeto que utilizamos, que son los CAPTCHAs. Yo creo que varios en la audiencia han visto este tipo de imágenes distorsionadas que tienen un texto ahí. Entonces, CAPTCHA viene del inglés Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, y como el nombre lo indica, no es más que una prueba. Y esta prueba me sirve para saber si estoy interactuando con un ser humano o con un programa de computadora. La idea es que el programa de cómputo tiene mucha dificultad en saber qué dice este texto, pero un ser humano puede leerlo con facilidad. Sabemos que no siempre es así, a veces hay algunas fallas. Ok, ¿cómo funcionan estos objetos llamados CAPTCHA? Para generarlos utilizo un algoritmo probabilístico que recibe como entrada una cadena de caracteres y como resultado me da una imagen distorsionada de esos caracteres. Entonces, voy a decir que un CAPTCHA es alfa beta seguro si la probabilidad de que un ser humano lo resuelva correctamente es mayor que alfa y la probabilidad de que un programa de computadora lo resuelva correctamente es menor que beta. Voy a querer que esta alfa, es decir, que el humano tenga una probabilidad alta, lo más alta posible de poder resolverlo, pero que un programa de computadora tenga la probabilidad de resolverlo muy chiquita. A eso nos referimos con que debe haber una gran distancia entre alfa y beta. Finalmente aquí tenemos el protocolo que propusimos. Tenemos dos entidades, el emisor y el receptor. ¿Qué es lo que hace el emisor? Selecciona una cadena al azar. De esa cadena al azar genera un CAPTCHA. Esta cadena también me va a servir para generar una llave aplicando una función hash. Y finalmente voy a cifrar el texto en claro utilizando esa llave y un algoritmo de cifrado. Lo que voy a enviar al receptor es el texto cifrado y el CAPTCHA. ¿Qué es lo que tiene que hacer el receptor? El receptor tiene que resolver el CAPTCHA para luego poder hallar la cadena, aplicarle la función hash, derivar la llave de cifrado y poder revertir el proceso, es decir, descifrar y obtener el texto en claro. Esto nos resuelve el problema de intercambio de claves. Ya no necesito la maquinaria complicada. Sin embargo, si alguno de ustedes se puede dar cuenta, si no se resuelve el CAPTCHA, entonces ya no puedo recuperar el texto en claro. Eso es un problema. Nosotros propusimos un protocolo alternativo, que no mostré aquí por cuestiones de tiempo, donde lo que hacemos es ofrecer cierta redundancia en los CAPTCHAs. Es decir, le damos al usuario 5 CAPTCHAs y de esos tiene que resolver 2, los que parezcan más claros. Bueno, entonces para hablar de la seguridad de este sistema, si nos damos cuenta, aquí estamos utilizando 3 objetos de los cuales depende la seguridad de este protocolo. Uno de ellos es el CAPTCHA, el otro es la función hash y finalmente el algoritmo de cifrado. Vamos a hablar de estos dos, del hash y del CAPTCHA. Entonces, vamos a hacer ciertas suposiciones. Normalmente cuando se modelan estas cosas, se utilizan o se hacen suposiciones acerca de los distintos objetos. En este caso en particular, voy a querer que un adversario no sea capaz de distinguir entre el par constituido por el CAPTCHA y el hash, y el CAPTCHA y una cadena al azar. Si no puede distinguir entre estos dos pares, entonces decimos que ese par es seguro. Aquí tenemos nuevamente el protocolo, solo que ahora en pseudocódigo, y nuevamente aquí tenemos 3 objetos. Para definir la seguridad de este protocolo P, tenemos que hacer notar que depende de estos 3 objetos. Entonces, los primeros 2 objetos son el hash y el CAPTCHA, que tenemos aquí. Entonces, este par debe ser seguro bajo la suposición que hicimos anteriormente, y también vamos a querer que este algoritmo de cifrado sea seguro contra adversarios clasificadores. Nuevamente aquí hago énfasis en que puede ser un algoritmo estándar como AES, pero sería mejor tener uno que no tenga un nivel de seguridad tan fuerte.
Ahora aquí, si ven, hay una diferencia entre prof y prof-ib. En el caso de la ventaja prof, lo que estamos diciendo es parecido a prof-ib, pero en este caso no hay una llave de por medio, porque la llave la estamos definiendo internamente. Ok, ahora vamos con la segunda parte, que es justamente esto de definir el esquema de cifrado contra clasificadores. Para definir este nuevo esquema de cifrado nos inspiramos en una idea propuesta por Rivest en 1998. Él utilizó el término chaffing and winnowing, donde chaffing significa cáscaras y winnowing es un proceso que se utiliza en la agricultura para separar las cáscaras del grano. Entonces la idea es que si yo tengo aquí el grano mezclado con cáscaras, lo vacío en un recipiente y con la ayuda del viento las cáscaras se van y solo me queda el grano. Vamos a ver por qué se llama así este esquema. La idea básica de chaffing and winnowing es la siguiente. Aunque nosotros aquí utilizamos el esquema de Rivest, propusimos un segundo esquema que es del cual vamos a hablar. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, tienen un texto que habla sobre deportes, habla sobre las Olimpiadas. Cada una de las palabras de este texto en claro va a constituir el grano. Y lo que hacemos es ponerle basura. ¿Qué va a ser la basura? Palabras que no tienen que ver con deportes, palabras que tienen que ver con otra cosa. Aquí nuestro objetivo principalmente es engañar al clasificador. Es decir, si esto con facilidad el clasificador podría decir que pertenece a un texto relacionado con deportes, lo siguiente que vamos a hacer es que queremos que no lo clasifique así, que lo clasifique como otra cosa. En este caso, como si estuviera relacionado con la música. Entonces, agregamos palabras que tienen que ver con otro tema y para saber cuáles son válidas y cuáles no, generamos una cadena binaria. Ponemos un 1 si la palabra es válida y ponemos ceros si las palabras son no válidas. Para proteger esta cadena que me dice cuáles son válidas y cuáles no, utilizamos otra vez un algoritmo de cifrado. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad esto no es exactamente un cifrado, la información está ahí, ¿de acuerdo? Solo la estoy cubriendo de alguna manera. Bueno, antes, para hacer este procedimiento surgen varias preguntas. Bueno, ¿qué palabras debemos escoger? ¿Cuántas de ellas debemos agregar? Entonces nos dimos a la tarea de realizar distintos experimentos. Para realizar estos experimentos utilizamos una herramienta que se llama Rainbow, que hace clasificación de documentos, y en particular Libbow, que es una biblioteca creada por Andrew McCallum. También utilizamos un conjunto de datos ya establecido que se llama 20 Newsgroup, y este cuerpo de documentos tiene 20.000 elementos aproximadamente y están clasificados en 20 clases diferentes. Para realizar este procedimiento hay que hacer cierto entrenamiento primero. Utilizamos el 80% de los documentos de estos 20.000 que tenemos aquí para hacer el entrenamiento y el 20% restante para probar qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo agregamos basura o cómo escogemos las palabras? El primer experimento que se nos ocurrió fue tomar el conjunto de palabras de todas las clases y de ahí simplemente escoger palabras al azar para corromper determinado mensaje. El segundo experimento que hicimos fue clasificar el mensaje primero y luego descartar aquellas palabras que pertenecen a esa clase y tomar el resto. De ahí escogemos palabras al azar y las agregamos al texto que queremos corromper, digamos. Como resultado tenemos aquí dos tablas que corresponden al experimento 1 y al experimento 2. Lambda nos indica qué tanto crece la longitud del mensaje. Por ejemplo, si lambda es igual a 1 y la longitud del mensaje en palabras son 50, es decir, si tenemos 50 palabras, entonces la longitud del texto cifrado va a crecer a lambda más 1 veces la longitud del mensaje original, es decir, 100 veces. Esto quiere decir que la longitud se incrementa al doble. Si tenemos un lambda igual con 2, la longitud se incrementa al triple y así sucesivamente. Tenemos la media, el mínimo, el máximo y la desviación estándar. Y los números que vemos aquí corresponden al porcentaje de veces que el clasificador logró clasificar correctamente. Es decir, que si aquí tenemos un número alto, eso quiere decir que lo engañamos muy poquitas veces.
como es el caso del experimento 1. Entonces, aun cuando hacemos crecer el mensaje mucho, aún obtenemos un porcentaje alto de clasificación correcta. Esto no es bueno. En el experimento 2, estos porcentajes tienden a bajar. Cuando hacemos que el mensaje crezca 4 veces, entonces este porcentaje baja a 16.54. Pero no es suficiente, entonces hicimos otros 2 experimentos. El experimento 3, lo que hacemos es otra vez clasificar el mensaje, pero ahora elegimos palabras de una clase diferente a aquella a la que pertenece el mensaje. Y en el experimento 4 hacemos lo mismo que en el experimento 3, pero ahora consideramos la distribución del conjunto que estamos teniendo, porque hay palabras que ocurren más que otras. Entonces, cuando hacemos eso, nuestros resultados son bastante buenos. Ahora estos porcentajes están muy abajo. Eso quiere decir que engañamos al clasificador bastante bien, casi al 100%. Nos fue tan bien que decidimos que la longitud del mensaje creciera menos, 1.5 veces para ser exactos. Y aquí los resultados no son tan buenos. Pero bueno. Entonces, la conclusión aquí es que hemos logrado engañar al clasificador bastante bien. Para completar el estudio hacemos un análisis teórico de la seguridad de estos esquemas y la primera cosa que concluimos es que no son seguros en este sentido, en el sentido INCPA. ¿Por qué? Si recuerdan, cuando tenemos el experimento, el adversario envía 2 mensajes al retador y el retador escoge uno de ellos, lo cifra y lo regresa al adversario. En este caso escogió el mensaje de arriba, pero el adversario puede distinguir fácilmente a cuál de estos textos en claro corresponde el texto cifrado, porque lo único que tiene que hacer es hallar la secuencia, ¿no? Mirar si esta secuencia aparece aquí, y eso se puede hacer de una manera eficiente. Entonces, estos esquemas no son INCPA Secure. También, para hablar de la seguridad, necesitamos hablar de qué tan bueno es nuestro método para agregar basura. Entonces, decimos que un método es bueno si, dado que la probabilidad de un mensaje que tenga basura aún logra clasificar es menor o igual que epsilon, entonces decimos que la probabilidad de que se pueda engañar al clasificador es 1 menos epsilon. Si esta probabilidad, es decir, si la probabilidad de que pueda clasificar correctamente es alta, entonces la probabilidad de que yo pueda engañar al clasificador va a ser muy baja y viceversa. Aquí tenemos finalmente el teorema que corresponde a la seguridad del sistema, del protocolo, y nuevamente vemos que la seguridad de este esquema PSI2 va a depender del algoritmo de cifrado y de qué tan buenos somos engañando al clasificador agregando basura. Notemos aquí que este algoritmo de cifrado es seguro en este sentido. Esta seguridad, o en esta noción de seguridad, ya no dejamos que el adversario escoja los mensajes en texto en claro, sino que simplemente ve el texto cifrado e intenta adivinar cuál fue cifrado. Adicionalmente, es de hacer notar que esos mensajes los ve solamente una vez. Ok, hasta aquí hemos hablado acerca de cómo proteger las comunicaciones contra adversarios clasificadores y ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es cómo proteger los números de la tarjeta de crédito. Entonces, decíamos antes que el problema es que estos números están almacenados en las computadoras y que muchas veces son usados como índice. Por tal motivo, usar criptografía estándar no es una buena opción. La siguiente solución que se propuso en 2009 por Velare y Ristenpart es crear un nuevo mecanismo de cifrado, el cual se denomina cifrado que preserva el formato. En el caso de la tarjeta de crédito, lo que significa es que si yo tengo un número de 16 dígitos como salida, el texto cifrado va a tener también 16 dígitos. Esto se hace con ayuda de una llave y un tweak. La idea del tweak aquí es que si yo cifro 2 veces la misma tarjeta, el texto cifrado sea diferente. Porque lo que se quería con o lo que se quiere con este tipo de esquemas de cifrado es que se tenga un buen nivel de seguridad, que sea INCPA. Este fue el primer intento, pero desafortunadamente tiene desventajas. Estos esquemas, todos los que hay hasta la fecha, son ineficientes, es decir, tardan mucho tiempo en cifrar comparado con los que ya existen.
Y la otra mala noticia es la cuota superior que tenemos, que está dada por este orden que tenemos aquí, donde Q es el número de consultas que puede hacer el adversario y N es el tamaño de las cadenas en el dominio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos cadenas de 128 bits y hacemos tantas búsquedas como esto, entonces, calculando la probabilidad, nos queda este número de acá, que es bastante pequeñito. Pero si, por ejemplo, consideramos cadenas de 53 bits, que corresponden de hecho a de qué tamaño es la cadena binaria si convertimos el número de tarjeta de crédito en una cadena binaria, entonces esta cuota crece mucho. Si hacemos crecer un poquito este número de consultas, esta cuota que tenemos aquí ya ni siquiera tiene sentido. Entonces, no es muy bueno. Como alternativa, esta misma organización de la cual hablé hace un rato, propuso un nuevo paradigma que se conoce como tokenización. Me voy a permitir decir esto en español. En inglés es tokenization. Y la idea es que se sustituye el número de la tarjeta de crédito por un valor que nada tiene que ver con la tarjeta de crédito, que queremos que no tenga nada que ver. La idea viene de distintos sistemas, por ejemplo el metro, donde nosotros obtenemos un boleto, y ese boleto no se puede utilizar en ningún otro lado más que en el metro. Entonces lo mismo pasa con estos tokens, no tienen sentido fuera del sistema donde están, cualquiera los puede ver. ¿Cuáles son los problemas que presenta este nuevo paradigma? Uno de los problemas que presenta es que si nosotros leemos el estándar, no dicen con precisión, no especifican cómo generar un token. Sugieren que se pueden utilizar generadores de números aleatorios o algunas primitivas criptográficas, pero no nos dicen cómo y no nos dicen cuál de estos es el mejor método ni por qué. Muchas organizaciones han empezado a ofrecer este servicio de tokenización a terceros, pero ellos tampoco dicen cómo generar el token. Cada quien asegura que su método es el mejor, pero no se sustenta con argumentos por qué. Y peor aún, hay algunas organizaciones que han sugerido que usar criptografía para generar un token no es muy bueno porque existe un proceso inverso. Entonces eso podría hacer que yo recuperara a partir del token la tarjeta de crédito y eso no es bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos al respecto? Hicimos un estudio desde el punto de vista criptográfico de este paradigma. Desarrollamos una sintaxis para este problema, el cual sigue muy de cerca las recomendaciones del estándar. Propusimos 3 nociones de seguridad y proponemos también algunas construcciones para generar tokens y demostramos la seguridad de los mismos. Acá tenemos el sistema de tokenización. Del lado derecho tenemos el ambiente del comercio, donde hay un punto de venta y un servidor de aplicaciones, que es donde normalmente se almacenarían las tarjetas de crédito. Y del lado derecho tenemos el sistema de tokenización, donde tenemos un método para generar tokens y también tenemos una base de datos que debe estar altamente protegida, donde se van a almacenar el número de tarjeta de crédito y el token. De ahora en adelante, y porque así lo mencionan en el estándar como Primary Account Number, voy a referirme a la tarjeta de crédito como PAN. Pues la idea es que cuando un cliente compra algo a través del punto de venta, el número de tarjeta de crédito viaja al sistema de tokenización y me regresa un token. Bueno, me regresa el token al comercio y ese token se puede almacenar donde sea, no importa, es información pública. También en la base de datos voy a almacenar el PAN y el token. Si nos damos cuenta, estamos pensando que este sistema es confiable porque le estamos dando nuestra información. Bueno, adicionalmente tenemos por ahí un módulo que debe ser el que maneja las llaves criptográficas. Entonces vamos a hacer algunas suposiciones. La primera suposición que nosotros hacemos es que el token debería tener el mismo formato que el PAN, porque es justamente la idea, no modificar demasiado el token. La segunda suposición que hacemos es que debe haber cierto criterio de unicidad. Esto quiere decir que si un PAN le aplico quiero el token de ese mismo PAN 2 veces, debe generarme exactamente el mismo token. Y además, si tengo tarjetas de crédito diferentes para comercios diferentes, si tengo 2 tarjetas de crédito diferentes para un mismo comercio, entonces este token sí debe ser diferente. Aquí tenemos la sintaxis del sistema de tokenización. Denotamos como X caligráfica el conjunto finito de
de PANs, tenemos AT como el conjunto finito de tokens, que si tienen el mismo formato va a ser el mismo conjunto. Vamos a tener D, que son datos asociados que se pueden almacenar, como el identificador del comercio. Tenemos la base de datos, el cardboard, y un algoritmo de generación de llaves. Tenemos un proceso para generar tokens que recibe como entrada la base de datos, una llave generada al azar, un dato asociado y una tarjeta de crédito. Como salida me va a regresar el token y también puede que haya algunos cambios en la base de datos. En algún momento, si el comercio necesita de nuevo la tarjeta de crédito, debe poder ser capaz de recuperarlo. Para ello, utilizamos un sistema que revierte el proceso, el cual recibe como entrada la base de datos, la llave, el ID del comercio y el token, y como resultado me debe regresar el PAN. Entonces aquí tenemos dos criterios que se deben satisfacer. Este es correctitud, es decir, si generé un token para una tarjeta de crédito, entonces cuando revierto el proceso debo poder obtener la tarjeta de crédito correspondiente. Y lo que decía hace un rato, si tengo dos tarjetas de crédito diferentes para el mismo comercio, entonces el token debe ser diferente, porque si no, no voy a poder recuperar la tarjeta de crédito después. Entonces, las nociones de seguridad que definimos son tres. Quizá la más común es la primera, que es intiquiar. Acá suponemos que el adversario tiene acceso a los tokens. Esto es razonable pensarlo, puesto que estamos diciendo que los tokens constituyen información pública, pero la base de datos permanece inaccesible para el adversario. Los siguientes dos escenarios son un poco extremos, porque estoy suponiendo que además de los tokens, en el caso de IntiKey RCB, también se tiene acceso a la base de datos, pero no a las llaves. Y en el tercer caso, tengo acceso a los tokens y a las llaves, pero no a la base de datos. Ok, entonces vamos a hablar de la primera noción de seguridad, que es quizás la más fácil de entender. Como dijimos, esto se modela a través de juegos. Otra vez tengo dos participantes, el challenger y el adversario, o el retador y el adversario. Hay un proceso de consulta primero, en donde el adversario le envía al retador, quien previamente ha generado una llave al azar, le envía al retador el PAN y el identificador del comercio. Como resultado, el challenger va a regresar el token al adversario. Este proceso puede repetirse muchas veces. Aquí hay una diferencia con un CPA, y la diferencia es que en este caso yo no puedo repetir búsquedas, porque voy a tener exactamente la misma salida. La siguiente fase es la fase de reto, en donde el adversario escoge dos parejas de su elección. El adversario escoge una de ellas al azar, genera el token para una de ellas y lo regresa al adversario. Nuevamente, el objetivo del adversario es determinar a qué pareja corresponde el token. Si lo hace adecuadamente, decimos que B es igual a B', y entonces el resultado de este experimento es 1. Si el adversario solamente adivina, la probabilidad de que adivine es un medio. Y lo que vamos a querer es que no lo haga mucho mejor que eso. Es decir, que esta cantidad que tenemos aquí sea pequeña. Ok, vamos a platicar solamente de dos de las tres construcciones que propusimos por cuestiones de tiempo. La primera construcción de la cual les voy a hablar es TKR2. La idea aquí es que si yo tengo un par constituido por la tarjeta de crédito y el identificador del comercio, lo primero que hago es mirar si ya está almacenado en la base de datos. En la base de datos tengo el token, el PAN y el identificador del comercio. Si esta pareja ya está ahí, entonces simplemente regreso el token. Si no, entonces tengo que generar un nuevo token. Nosotros definimos una primitiva la cual denominamos RN, que es la encargada de generar tokens uniformemente al azar del conjunto de tokens. Entonces genera un token. Si está en la base de datos, vuelve a generar uno nuevo. Si no, entonces puedo asignarlo a la tarjeta de crédito y al identificador. Ahora, aquí, esta primitiva que hemos definido puede ser implementada de distintas formas. Puede ser que utilicemos un generador de números aleatorios físico, que son aquellos que toman información del ambiente,
y que se afirma que efectivamente el resultado que nos dan es una cantidad aleatoria. O puede ser que utilicemos una primitiva criptográfica. En nuestro caso, si leen la tesis, en la tesis tenemos dos opciones que son algoritmos de cifrado de flujo y también un algoritmo de cifrado por bloque. También hablamos un poco acerca de los generadores aleatorios y definimos la seguridad dependiendo de cuál de estas primitivas se utiliza. ¿Cuál es la seguridad de este esquema? Bueno, pues es segura en este sentido, es decir, si alguien ve el conjunto de tokens no va a poder obtener información de la tarjeta de crédito, pero no es seguro en el sentido INTKey-RCB. ¿Esto por qué? Pues porque aquí tengo toda la información que necesito, ¿no? Tengo el token, el PAN y la tarjeta de crédito. Entonces, si el adversario se roba esta información, ya tiene todo. Por último, si utilizamos un generador de números aleatorio, realmente aleatorio, un generador físico, entonces esta construcción es segura en este sentido, precisamente porque no tengo una llave para generar el token. La segunda construcción, y esta es una construcción que nos enorgullece, porque acá hacemos uso de criptografía y funcionó bastante bien. Entonces, la idea es la siguiente: tenemos una tarjeta de crédito y vamos a utilizar el identificador del comercio para cifrarlo. Entonces, voy a buscar esta tarjeta de crédito cifrada en la base de datos, en la cual tengo el token y el PAN cifrados. Si ya existe, entonces tomo el token cifrado, lo descifro, lo regreso al cliente. De no ser así, entonces utilizo nuevamente esta primitiva RN para generar el token, lo cifro, veo si el token cifrado está en la base de datos. Si sí, vuelvo a generar uno nuevo. Si no, entonces simplemente lo utilizo, regreso el token en claro al comercio y almaceno el par en la base de datos. Aquí algo que nos preocupaba es cuántas veces se repite este proceso. Calculamos la probabilidad y vimos que era una probabilidad pequeñita, y además se hicieron implementaciones en donde se demuestra, se corrobora que en realidad esta construcción es eficiente y esto se repite muy pocas veces. ¿Cuál es la seguridad de este esquema? Pues es seguro en este sentido. Otra vez, no puedo tener información de la tarjeta de crédito a partir de los tokens. Si utilizo un generador de números aleatorios, entonces es seguro en este sentido porque no tengo la llave. Si la base de datos está cifrada, como es el caso, más bien, como la información está cifrada desde que genero el token, entonces si el adversario se roba esta información no obtiene nada, ¿va? Porque todo está cifrado. Este es un resumen de las construcciones que tenemos. De todas ellas, quizá la más segura es la que acabo de presentar, donde estoy utilizando un generador de números aleatorios y un algoritmo para cifrar la base de datos. Bueno, vamos a las conclusiones y trabajo a futuro. Al respecto de asegurar la información contra los clasificadores, vemos que estudiamos los requerimientos exactos para un algoritmo de cifrado y para que sea seguro contra adversarios clasificadores. Dimos una noción de seguridad precisa para este tipo de esquemas. Propusimos un protocolo completo que no requiere ni intercambio de claves ni infraestructura de clave pública. Demostramos la seguridad de este protocolo. Construimos un esquema seguro en este sentido, basados en la idea de Ribes. Usamos también algunas ideas de la clasificación de documentos y experimentalmente pudimos probar que efectivamente engañamos al clasificador. También realizamos un análisis teórico de nuestro esquema. Al respecto de tokenización, definimos la sintaxis formalmente, definimos 3 nociones de seguridad, propusimos 3 construcciones genéricas y demostramos la seguridad de estas construcciones de acuerdo con las nociones de seguridad que definimos. ¿Qué es lo que queda por hacer? Bueno, lo que queda por hacer es, si se recuerdan cuando hablábamos de los captchas, decíamos que puede ocurrir que el usuario no pueda resolver el captcha, entonces había que redundar en eso. Y nosotros proponíamos o damos al usuario 5 captchas y de ese tiene que resolver 2. Entonces, parece una idea no muy bonita, sería mucho mejor que ocurriera como ocurre en muchos sistemas, donde
simplemente si no puedo resolver el CAPTCHA, pues me dan otro, ¿no? Entonces, en la tesis tenemos ahí algunas ideas que no alcanzamos a concretar bien, pero probablemente funcionen. Bueno, aquí faltó también decir que es importante hablar de la noción de seguridad del algoritmo de cifrado. Decimos que es ID, pero probablemente sea demasiado aún. Al respecto de tokenización, decíamos hace un rato que los sistemas de tokenización los estamos considerando como entidades confiables. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí cierta entidad que genera tokens me da un token, y después yo, por cuestiones de aclaraciones o de alguna otra transacción, necesito recuperar la tarjeta de crédito y se lo pido al sistema de tokenización, y el sistema de tokenización me dice: no, yo no te di ese token? Entonces, sería bueno que tuviéramos un mecanismo para protegernos contra esto, es decir, que un sistema de tokenización no pueda negar que efectivamente generó el token. Por último, existen otros escenarios, por eso el título de la tesis, algunas nociones de seguridad, porque esto depende de cada escenario. Entonces existen varios otros escenarios donde hay que analizar la situación y determinar cuál es el nivel de seguridad adecuado, determinar construcciones criptográficas. Tal es el caso de estos dos. Aquí tenemos el nombre, que es de duplicación y searchable encryption. No sé cómo traducir esto. Bueno, por último, como resultado de esta investigación tuvimos 3 publicaciones. ¿Qué más? Pues ya, eso es todo. Gracias. Gracias, Sandra, por tu presentación. Y entonces vamos a pasar a la siguiente fase de este examen. Como es tradición en nuestro centro, le cedo la palabra al doctor Horacio, nuestro invitado. Por favor, Horacio, gracias. Para comenzar, Sandra, te felicito por haber llegado hasta este punto. Creo que hiciste un trabajo muy innovador en nuestro medio y esperemos que también repercuta en otras latitudes. Yo tengo un par de preguntitas. Por ejemplo, en esto del CAPTCHA, ¿sí? tú mencionas que, bueno, los algoritmos que se usan frecuentemente en los computadores, pues no lo pueden resolver. Pero en la forma en que tú escribiste uno de ellos, el humano sí lo puede resolver. Sí. Mi pregunta es, si cualquier persona que tenga esa información puede recuperar la información que está uno tratando de esconder. Sí, claramente. ¿Y eso no es una pequeña debilidad del sistema? Sí, precisamente. Por eso decía yo hace un rato que tenemos que fijarnos quién es nuestro adversario, ¿no? Entonces, en este caso nosotros no estamos tratando de protegernos de otro humano, ¿no? Estamos tratando de protegernos de un programa de cómputo que analiza un montón de información y que no va a poder analizar esta información precisamente porque no es un humano. Sí, aquí solamente estamos tratando de defendernos contra ese tipo de adversario, nada más. Bueno, entonces, una pregunta con respecto al segundo tema. Sí. Tú mencionaste que algunos grupos, algunas personas, para proteger el número de tarjeta de crédito, por ejemplo, piensan que la criptografía no es adecuada, porque uno puede recuperar la información, o sea, se cifra y el proceso es de alguna manera inversa. Así es. Pero tú mencionas también que con todo este esquema, que una vez que uno tiene el token, es posible recuperar el número de la tarjeta de crédito. Ajá, sí. Entonces, esencialmente, cuando ves en la parte filosófica, es la misma idea que el caso de la criptografía, que se puede recuperar la información. O sea, el proceso es reversible. En ese sentido, ¿no? También tiene una pequeña debilidad. Sí, bueno, creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Cuando digo que aquí se puede recuperar a partir del token, la idea es que para poder recuperar
la tarjeta de crédito a partir del token, y esto está escrito en el estándar. Normalmente hay mecanismos de autenticación, es decir, este comercio debe poder identificarse plenamente y de manera segura ante el sistema de tokenización para poder regresarle la tarjeta de crédito. Si no es así, entonces no le doy nada. Pero nosotros no entramos en esa parte de autenticación. Muy bien. Una última preguntita. Cuando tú en tu esquema TKR2A, ¿no? Que mencionaste, supongo que en los experimentos que hiciste, ¿qué tipo de sistema de cifrado usaste? ¿Y cuál sistema de generación de números aleatorios también fue el que usaste? Bueno, acá lo que hicimos es utilizar un algoritmo de cifrado que es determinístico. Necesitábamos que fuera determinístico porque, como decía antes, por el criterio de unicidad necesito que si tengo el mismo PAN y el mismo ID, me genere exactamente el mismo token. Entonces, justamente la idea es que la seguridad del sistema depende en parte de este algoritmo de cifrado, y lo que quiero es que la noción aquí es que la salida de este sea indistinguible de algo totalmente al azar. La otra pregunta es cómo generamos estos números al azar. Fue un generador de software lo que utilizamos para generar estos tokens. Pero, por ejemplo, ¿ese está basado en recurrencia lineal o qué tipo de recurrencias? Sí, creo que sí. ¿Cuadráticas o qué sé yo? Bueno, aquí debo decir que la implementación en software de eso no lo hice yo. Si se dan cuenta en las publicaciones tenemos aquí el nombre de Lil María Rodríguez Enríquez, que fue quien nos ayudó a hacer estos experimentos, ¿no? Entonces no estoy muy segura de cuál es el generador aleatorio que utilizaron. Y en el caso del sistema de cifrado, ¿usaste uno concreto? Sí, se usó... ¿El AES? Bueno, este es el esquema, ¿no? Entonces, si revisan la tesis, por ahí en la parte de tokenización, es el capítulo 6,